Imagínate por un momento que estás en medio de la noche, el silencio es casi palpable, y de repente, algo interrumpe esa tranquilidad. No es el típico ruido de la noche, sino algo diferente. Ahí, en la sombra, ves figuras tambaleantes, moviéndose con una torpeza que desafía la lógica de cualquier ser viviente. Sí, amigo mío, estamos hablando de zombies. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene esta fascinación por los muertos que caminan? ¿Acaso crees que Hollywood inventó esta obsesión? Déjame decirte que la historia de los zombies es mucho más rica y profunda de lo que la mayoría piensa, con raíces que se hunden en la cultura y las tradiciones de Haití. Eso es correcto. Esta isla, conocida por sus playas paradisíacas y su rica historia, es también el lugar de nacimiento del mito del zombie. Pero, ¿cómo pasaron los zombies de ser una creencia cultural específica a convertirse en protagonistas de algunas de las historias de terror y supervivencia más populares del mundo? Bueno, prepárate para este viaje a los orígenes místicos en Haití. Y quién sabe, tal vez después de esto, verás a estas criaturas de una manera totalmente diferente. No prometo que vayas a querer encontrarte con uno, pero al menos entenderás mejor su vida más allá de la pantalla. Haití, un país con una riqueza cultural que va mucho más allá de lo que las noticias suelen mostrar. Aquí, en esta isla de contrastes donde el mar Caribe baña costas llenas de historias, nació una de las figuras más enigmáticas y, seamos honestos, aterradoras del folclore mundial, el zombie. Pero ¿de dónde viene exactamente este término que ha inspirado innumerables películas, series y hasta videojuegos? Veamos. El término zombie se origina del criollo haitiano, derivado a su vez de las lenguas africanas, refiriéndose a un cadáver reanimado mediante magia vudú. Ah, el vudú. Esa religión rodeada de mitos, malentendidos y, por qué no decirlo, un innegable morbo occidental. En el vudú, los zombies no son precisamente la fiesta de no muertos sedientos de cerebros que la cultura popular ha vendido. Más bien, representan una manifestación de la esclavitud en su forma más extrema. Ser privado no solo de la libertad en vida, sino también después de la muerte. Esta creencia tiene sus raíces en la dolorosa historia de esclavitud que marcó a Haití, donde el concepto de zombie simbolizaba el temor a ser esclavizado más allá de la muerte, una especie de condena eterna sin escapatoria. Pero la historia se pone aún más interesante. Hay registros de casos reales de zombies en Haití, donde personas que se creían muertas aparecían vagando por las aldeas, perdidas y desorientadas. La ciencia tiene sus teorías, claro, apuntando a la tetrodotoxina encontrada en el pez globo como posible explicación. Según esta teoría, un brujo vudú podría usar esta toxina para inducir en su víctima un estado de muerte aparente, luego, entre comillas, revivirla y mantenerla bajo su control. Fascinante, ¿verdad? Pero ¿quién necesita la ciencia cuando tienes una buena historia de zombies? Esta creencia en los zombies es un reflejo de los miedos y luchas de un pueblo, una manifestación cultural de la resistencia y la identidad. Y si bien la visión haitiana del zombie es mucho menos glamurosa que su contraparte de Hollywood, no deja de tener su encanto morbo científico-cultural. Así que, al ver tu próxima película de zombies, ten en mente que detrás de esos maquillajes exagerados y efectos especiales hay una historia real y profunda. Así que, dejando atrás las cálidas costas de Haití, con sus historias de muertos que caminan y brujos con polvos mágicos, veamos cómo este concepto, vamos a admitirlo, escalofriante y fascinante a la vez, se convirtió en una obsesión global. ¿Cómo se convirtió el zombie, con sus raíces tan profundamente ancladas en la tradición y la espiritualidad haitiana, en un símbolo universal de terror, apocalipsis y, en ocasiones, sátira social? Bueno, agarra tus palomitas, o tu talismán vudú si te sientes nostálgico, y prepárate. La transformación comienza, como muchas historias de éxito, o epidemias dependiendo de cómo lo veas, con un puñado de curiosos occidentales. A principios del siglo XX, viajeros, militares y escritores occidentales descubrieron Haití y sus tradiciones vudú, llevándose consigo historias exóticas de muertos resucitados y magia negra. Uno de los primeros en llevar el zombie a las masas fue W.B. Seabrook en su libro The Magic Island, de 1929, presentando al zombie haitiano al público estadounidense ávido de sensacionalismo. Y así, el zombie hizo su debut en la escena internacional, aunque todavía muy lejos del fenómeno pop que conocemos hoy. Entonces, ¿cuándo pasaron de ser una curiosidad cultural a protagonistas de la pantalla grande? Bueno, eso se lo debemos en gran parte a Hollywood y su capacidad para, digamos, adaptar las historias a su conveniencia.
Pero si hay que señalar un momento clave, ese sería el estreno de La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero en 1968. Romero, posiblemente sin darse cuenta, redefinió el género y transformó al zombie en una metáfora ambulante de los males sociales, el consumismo desenfrenado, el miedo nuclear, las tensiones raciales, etc. A partir de ahí, el zombie se convirtió en un lienzo en blanco para explorar todo tipo de crisis humanas y sociales. Mutó, evolucionó y se adaptó a los miedos de cada era, demostrando ser mucho más adaptable que cualquier virus de película. Los zombies ya no eran solo criaturas de vudú, se convirtieron en un espejo de la sociedad, reflejando nuestros temores más profundos y a veces nuestros deseos ocultos de un mundo simplificado por el apocalipsis. Y así, con un poco de magia de Hollywood y una buena dosis de creatividad global, los zombies pasaron de ser una leyenda haitiana a protagonistas de nuestro imaginario colectivo. Y mientras que algunos puristas podrían lamentar la pérdida de sus orígenes vudú, hay que admitir que hay algo impresionantemente versátil en estos muertos que caminan. Han demostrado ser mucho más que simples monstruos. Son un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, nuestras crisis y, curiosamente, nuestra capacidad de adaptación. Y eso, amigos, es tan fascinante como aterrador. Bien, hemos cruzado el umbral de la historia y visto cómo los zombies se arrastraron desde las profundidades culturales de Haití hasta convertirse en estrellas de la cultura popular mundial. Pero, ¿qué hace que hoy, en pleno siglo XXI, sigamos fascinados, aterrados y, seamos sinceros, un poco obsesionados con estos seres? No es simplemente que sean terroríficos, que lo son, sino que los zombies se han convertido en mucho más que símbolos de nuestros miedos colectivos. Han evolucionado, se han adaptado y ahora caminan entre nosotros como verdaderos íconos de la cultura pop. Los zombies de hoy tienen su propio universo en la cultura popular, extendiéndose por películas, series de televisión, libros, videojuegos y hasta en debates filosóficos sobre la naturaleza de la humanidad en un mundo post-apocalíptico. Son una industria en sí mismos, generando no solo ingresos multimillonarios, sino también un culto global. The Walking Dead, World War Z, 28 Days Later. La lista sigue y sigue, cada uno aportando su propia vuelta de tuerca a la mitología zombie. Pero ¿qué nos dicen los zombies sobre nosotros mismos? En el fondo, estas criaturas encarnan nuestros miedos más profundos. El miedo a la muerte, a la pérdida de la individualidad, al colapso de la sociedad y tal vez lo más inquietante, a convertirnos en lo que más tememos. Los zombies son el espejo oscuro en el que vemos reflejadas nuestras ansiedades colectivas, desde pandemias hasta catástrofes ambientales y conflictos sociales. Son en esencia una metáfora ambulante de la humanidad en crisis. Además, los zombies nos permiten jugar con la idea de la supervivencia en un mundo donde las reglas normales ya no aplican. Son un campo de pruebas para teorías sobre liderazgo, moralidad, comunidad y sí, incluso estrategias de supervivencia en caso de que el apocalipsis zombie resulte ser más que una fantasía. La cultura zombie ha creado una comunidad global de fans que comparten no solo una afición por el terror, sino también por la exploración de estos temas profundos y a menudo perturbadores. Por último, pero no menos importante, los zombies son divertidos. Sí, dije divertidos. Hay algo catártico en el horror, en la emoción de enfrentarse a lo desconocido y a través de la ficción superarlo. Los zombies nos ofrecen una vía de escape, una manera de enfrentar nuestros miedos en un entorno seguro y a veces, solo a veces, de reírnos en la cara del peligro. Así que te invito a ver una producción audiovisual de zombies si no lo habías hecho y si ya lo has hecho también. Y cuando te encuentres con un muerto caminando en la pantalla, recuerda que no es solo un monstruo, es un reflejo de nuestras esperanzas, miedos y deseos más profundos, un símbolo de nuestra época. Y quién sabe, tal vez prestando atención a estos relatos de muertos vivientes, podamos aprender algo sobre cómo vivir mejor en nuestro propio mundo complicado y caótico. Bueno, eso o prepararnos para cuando llegue el verdadero apocalipsis zombie. En cualquier caso, estarás entretenido. Y aquí estamos, en el final de este macabro y fascinante recorrido a través del mundo de los zombies, desde sus orígenes en las tradiciones y creencias haitianas, pasando por su transformación en símbolos de la cultura pop, hasta su estatus actual como íconos globales de terror y reflexión. Los zombies han recorrido un largo camino y en ese proceso se han llevado un pedazo de nuestra psique colectiva. Pero, ¿qué nos dice esta obsesión global con los zombies sobre nosotros como sociedad? Tal vez, en el fondo, la proliferación de estos seres en nuestra cultura sea un síntoma de nuestros temores más profundos, el miedo al otro, al contagio,
a la pérdida de nuestra humanidad y, en última instancia, al fin del mundo tal como lo conocemos. Los zombies representan el caos absoluto, la ruptura total del orden social, y quizás en algún rincón oscuro de nuestra mente, eso es precisamente lo que nos atrae de ellos. Nos ofrecen una ventana a un mundo donde las reglas ya no aplican, una oportunidad para explorar las profundidades de nuestra alma colectiva. Sin embargo, a pesar de su apariencia grotesca y su insaciable hambre de cerebros, o lo que sea que los zombies de tu variante favorita prefieran, los zombies también nos brindan una oportunidad para la reflexión. Nos hacen preguntarnos, en un mundo invadido por los muertos vivientes, ¿qué significa realmente estar vivo? ¿Qué valores mantendríamos cuando todo lo demás se ha desmoronado? En la desesperación, ¿encontraríamos la resiliencia, la compasión, la fortaleza para reconstruir? ¿O nos rendiríamos a nuestros instintos más básicos? Y aquí te dejo, querido espectador, con una pregunta para que mastiques, metafóricamente, por supuesto. En nuestra fascinación por los zombies, ¿estamos realmente temiendo a los muertos? ¿O estamos en algún nivel temiendo por nosotros mismos? ¿Qué revelan estos seres sobre nuestra visión del mundo, nuestras esperanzas, nuestros miedos y cómo elegimos enfrentarlos? Invito a todos a compartir sus pensamientos, sus historias de zombies favoritas o incluso sus planes de contingencia para el apocalipsis zombie en los comentarios. Después de todo, nunca está de más estar preparado. Y quién sabe, tal vez en el proceso de planificar cómo sobreviviríamos a una horda de muertos vivientes, aprendamos algo sobre cómo vivir, realmente vivir en nuestro complicado y caótico mundo. Hasta la próxima, sigue cuestionando, sigue explorando y por supuesto sigue corriendo. Nunca sabes cuándo te tocará escapar de tu propio apocalipsis zombie personal. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y dar el campanazo de activar las notificaciones, e inmortalizar tu opinión con un comentario. Gracias.